Coronel Oviedo en acción. Coronel Oviedo en acción. Por Oviedo Press Radio. Por Oviedo Press Radio. Con Cristian Bianciotto y Noelia Villalba. Coronel Oviedo en acción. Más de 5 meses internado por un supuesto cuadro de apendicitis. Saad Ali Tarvine, imputado por el Ministerio Público como supuesto autor moral de un supuesto de una tentativa registrado en julio del año pasado. ¿Cómo puede ser posible que la gente, en vez de estar en la cárcel, esté en una clínica? Y por eso siempre digo de que llama poderosamente la atención esta circunstancia. No puede ser que un médico forense del Poder Judicial, dependiente del Poder Judicial, tenga que estar teniendo en su clínica privada. A ver, médico forense dependiente del Poder Judicial. Del ¿Quién Poder es? Judicial, el doctor César Insaurralde. Y es en su clínica privada. Y en su clínica privada. Eso se debe terminar. Yo siempre digo y voy a seguir insistiendo y voy a reclamar a las autoridades. Pero ¿qué juez es el que otorgó esa medida? Víctor Vera Balud no otorgó ninguna medida. Víctor Vera Balud dispuso la prisión preventiva en la penitenciaría regional de la ciudad de Coronel Oviedo, sí, en donde el subcomisario Jerónimo Adorno incumplió esa norma, pero evidentemente de que hubo complicidad con ciertos sectores. ¿Por qué incumplió? ¿Podés relatarnos cómo acontecieron los hechos, doctor? Incumplió en el sentido de no trasladarle a la penitenciaría regional de Coronel Oviedo, y se pegó el lujo de llevarle a una clínica. ¿Por qué no le llevó? A una clínica privada, manifestando y arguyendo de que efectivamente el señor padece de una enfermedad denominada y llamada apendicitis. Él mismo también usurpó funciones que no le corresponden, porque el subcomisario Adorno de ningún momento no es médico para dictaminar el estado de salud de una persona. Ahora, aquí también hay complicidad, según estás mencionando, de la clínica que está firmando certificado de médico o diagnóstico médico, ¿verdad? Efectivamente es así, lastimosamente es así, y se debe de denunciar esta circunstancia, porque no puede ocurrir. Por eso siempre digo, y voy a seguir repitiendo de que la igualdad de las personas debe de existir y se debe de dar cumplimiento. ¿Por qué cierto privilegio a ciertas personas que tienen dinero y por qué a la persona? Doctor, pero lo que yo no entiendo es que si el juez Vera Balud dijo que se le remita a la penitenciaría regional, y él está ahora en una clínica, pero pasaron 5 meses y medio. Hasta la fecha no existe ninguna orden judicial por medio del cual ordena la internación en esa clínica privada. No existe. Estamos ante un... Se ordenó llevarlo a la cárcel y en el camino él se descompuso, se enfermó. En el camino se descompuso, entre comillas, digamos. Pero no y fue llevado de emergencia a la clínica. A la clínica. Por eso yo presenté... ¿Y quién ordenó su internación en la clínica? Y el doctor Catalino Fabio. ¿Y el director del hospital regional? El director del hospital regional, el médico tratante, conforme ¿Y ya se operó? ¿Ya pasó el tiempo? No hubo ningún tipo de operación de ninguna manera. Por eso estamos insistiendo hasta la fecha. Y ayer estuve en conversación con el director de la policía para que también pueda solicitar e imprimir trámite de ley a los efectos de comunicarle al juzgado, porque la sociedad ovetense necesita de seguridad, mayor presencia de policía en la calle, y constituye ¿cuánta gente ahí le están vigilando a él? 2 suboficiales. En vez de estar custodiando a la gente de la calle, en vez de estar brindando protección a la ciudadanía. Ahora, está perdiendo doctor, tiempo ahí. Diste un dato que no es menor, ¿verdad? Insaurralde es médico forense, dependiente del Poder Judicial. Pero no, déjame terminar. Es así, ¿verdad? Así es. Pero aquí hay un dato que no estamos cotejando. César Insaurralde, señoras y señores, estimado oyente, es cuñado de Sindulfo Blanco, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, quien fue destituido por la Cámara de Senadores, por el Congreso, en un juicio político. Y si atamos los cabos y hacemos un poco de memoria, la mayoría de personas que trataban de huir de la penitenciaría se venían a internar en la clínica Insaurralde. No es el primer caso.
Es así, lastimosamente es así. Por eso se debe determinar la influencia en esa circunstancia. El tráfico de influencia es el peor delito que puede existir, porque están utilizando su poder de acuerdo a su antojo y para su beneficio personal. Eso se debe determinar en nuestra querida y bendita tierra paraguaya. De acuerdo al mejor postor. Claro, porque están utilizando los poderes del Estado. Ellos están para impartir justicia. ¿Y por qué Hervera Bayou no está vigilando el cumplimiento de su orden? Motivo por el cual el abogado Enrique Villagra Jiménez ha presentado formal denuncia en contra del magistrado Víctor Bebalú ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Porque él tiene que vigilar que se cumpla su mandato, ¿verdad? Su resolución. Y él debió de informar el incumplimiento al Ministerio Público y no hizo. Y también él es cómplice de esta circunstancia. Entonces aquí estamos en un entuerto medio sin salida, ¿verdad? Por todos los lados se está troquelando esta situación. O sea que eventualmente el autor moral de esta tentativa de comprobarse o corroborarse está como huésped en una clínica, tipo en un hotel. Y está en un hotel prácticamente, y digamos de 5 estrellas, porque hace 5 meses que está ahí en esa clínica privada. 5 meses y medio, ¿verdad? Exactamente. Ahora, doctor, independientemente de esta cuestión que veníamos ampliando y abordando de la resolución que ordena su prisión preventiva, el relato también de que se enfermó en el camino, de que ya nada más que un jefe policial decidió llevarlo de emergencia hasta la clínica, todo lo que se desencadenó en todo ese lapso de tiempo. Hay nexos, y yendo al fondo de la cuestión, hay elementos que lo vinculan a Ismail Tarvine con el hecho denunciado de tentativa de homicidio. Elementos más que suficientes existen. Por eso nosotros insistimos y solicitamos para que también se pueda proteger ampliamente al imputado, teniendo en cuenta de que bien puede fugarse de esa clínica. Nosotros tenemos elementos suficientes y por eso queremos llegar a un juicio oral y público y a los efectos de determinar y demostrar la responsabilidad penal en un juicio oral y público. ¿Cuáles son esos elementos, doctor? Existe cruce de llamada, existe boleta de pago en un conocido hotel de aquí de la ciudad de Coronel Oviedo, en donde ¿A quién se le paga? O sea, ¿por quién se abonó? Se abonó por el fallecido, en este caso, de que existía permanentemente. Por el supuesto sicario. Efectivamente. Vino hasta un hotel. Existía permanentemente reunión en ese local. Tenemos ¿Qué elementos de prueba hay de que existía reunión en ese local? Y ya se ha agregado elementos tales como circuito cerrado en la carpeta fiscal, y eso vamos a determinar y vamos a solicitar la desgrabación. ¿Qué pasó al principio de la causa también, doctor? Se congeló como 15, 22 días con el anterior agente fiscal del caso. Alfirio, cuando eso yo todavía no estuve en intervención. Yo cuando hubo la imputación en contra de este ciudadano de origen libanés, ahí entré en intervenir. ¿Pero Alfirio lo imputó o ya fue la segunda? No, en este caso al ciudadano de origen libanés ya presentó la imputación la agente fiscal Norma Ortiz. Pero hubo un status quo impresionante con el primer fiscal. Y más que evidente, hubo un entendimiento con el señor Pedro Galeano, entonces hubo una ¿Qué especie tipo de entendimiento? No hubo entendimiento, tuvo que recursarle porque el juez Pedro David Galeano ya no gozaba de la confianza del fiscal Alfirio González y presentó recusación, cosa que corresponde en estricto derecho al no existir ningún tipo de confianza. El caso, ¿en qué juzgado está ahora? ¿Por qué no te sirvió un poco de agua alegra ahí, doctor? ¿Serítela? Hace calor, ya hablaste mucho. Un vino más ese, sí. O un matecito en el... Le voy a abrir. Se toma así, sí. doctor. Nosotros somos modernos acá y le bajás ya nomás directo ahí. Muchas gracias. Porque está hablando mucho y veo que ya se le seca ya los labios al doctor. Hidratarse. Ahí está. Nuestra agua alegra que la mejor nos opción está para hidratarse. refrescando toda la tarde. Bueno, doctor, en el caso, ¿en qué juzgado, en qué unidad fiscal está ahora? Efectivamente, luego de la intervención, donde tomó la intervención Lilian Rosana Prieto, una conocida abogada que se presenta a los efectos de dilatar cualquier tipo de procedimiento, entonces el expediente judicial se remitió a la ciudad de Caguazú, en donde iba a intervenir esta vez la magistrada Violeta Melgarejo,
Y yo tengo antecedentes con esa jueza donde le arrebató a una menor para entregarle a su padre, no respetando los debidos procesos, cuya consecuencia también informó la identidad de la menor, de los padres. Entonces tuve que recusar porque el Código de la Niñez y de la Adolescencia prohíbe categóricamente que la menor, que se dé nombre de la menor. Como también que garantiza que en los primeros 5 años de vida la madre es la mayor garante, digamos, de... Efectivamente, y al existir enemistad en relación con mi intervención, tuve que presentar la recusación y ahora la Cámara de Apelaciones también debe designar un nuevo juez o una nueva jueza. ¿Y ustedes no pidieron que finalmente se le remita a la penitenciaría? Estamos insistiendo en todo momento. ¿Cuántas insistencias o reiteraciones? Aproximadamente 50. ¿Y a dónde recurren? Estuvimos presentando inclusive ante el Tribunal de Apelaciones, ante el juzgado de Víctor Vera Balú, cuando Víctor Vera Balú era todavía juez competente. Entonces le solicitamos, le rogamos a él, e inclusive yo le manifesté, doctor, usted tiene que intervenir, debe dar cumplimiento a su mandamiento, porque en realidad usted está obrando, no está obrando conforme a derecho, motivo por el cual tengo que me veré obligado a presentar denuncia en su contra ante el jurado de enjuiciamiento. ¿Y presentó? Presenté, efectivamente, y se está auditando el expediente judicial. Ahora, una cuestión también importante, doctor, ¿por qué a veces, y obviamente también ante todo se busca quitar provecho, se trata de desviar de que esto no fue un hecho de sicariato, de que fue una cuestión casual, fortuita, y termina siendo ultimado quien venía a ultimar a una víctima o potencial víctima? Un dato no menos importante también es de que el cuerpo de la persona sigue en el hospital regional. Nadie reclama. Nadie nunca reclamó, doctor. Nadie reclama, y por eso digo, me llama poderosamente la atención. Ya es objeto de los estudiantes de medicina. De los estudiantes de medicina. Y autopsia, ¿verdad? Ya que usted ha tocado ese tema, también quiero informar a la ciudadanía de que Lilian Rosana Prieto ha solicitado la reapertura de la causa en contra del juez Pedro Galeano por homicidio doloso, y en donde ya existía una resolución judicial firme. ¿Qué decía la resolución? La resolución judicial desestima en virtud del artículo 19 del Código Penal paraguayo, que habla de la legítima defensa, y Lilian Rosana Prieto no podía apelar ya que ella no ejercía ninguna representación legal de parte de la víctima. Necesariamente ella debió presentar ante el juzgado penal de garantía un poder especial para querellar y para poder tener legitimación. Fue identificada y por eso llama la atención el juez Víctor Vera Balú, le dio trámite y ordenó la reapertura en contra del magistrado Pedro David Galeano, siendo de que Lilian Rosana Prieto no tenía ningún tipo de legitimación para representarle, ya que no se presentó apareció algún familiar. No, de ninguna manera. Doctor, ¿por qué el cambio drástico del juez Víctor Vera Balú de decretar su prisión en primera instancia y luego no vigila el cumplimiento de su resolución de prisión, y segundo, está haciendo esto que estás mencionando, la reapertura de un caso que ya fue resuelto? Efectivamente, el ciudadano fue imputado dentro de los denominados crímenes, y así como he manifestado, el artículo 245 prohíbe con la concesión y la aplicación a los que traen aparejado la vulneración de la vida humana, a los que se encuentra catalogado dentro de los denominados crímenes, y acá fue imputado por crimen, así como corresponde en virtud del artículo 105, inciso 105, en concordancia con el artículo 29, que habla de la autoría, inciso segundo, que posee la misma pena que el homicidio doloso en forma directa y material. En este caso, en carácter de cómplice fue imputado. Y lo que llama la atención es que el juez Víctor Vera Balú en ese sentido ni siquiera dio interés e importancia en su labor, y no se hace respetar como magistrado porque no se ha cumplido su orden judicial. No se ha cumplido, hasta la fecha no se ha cumplido y no se hizo respetar. Es un juez altamente irresponsable, y yo le considero irresponsable. ¿Por qué? Porque no actúa conforme a lo que prescribe la normativa procesal legal vigente. Y para cerrar ya este tema, doctor, y agradeciéndote nuevamente tu presencia, ahora se espera resolver la recusación en Caguazú para que se designe un nuevo juez. Efectivamente es así, debe de tener y resolver la recusación para designar un nuevo juez.